Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. Volvimos a retomar, volvimos a activar las entrevistas. Fueron tiempos convulsionados de trabajo, pero bueno, quería activar este espacio de nuevo. Y en el capítulo de hoy, un capítulo que me gusta mucho y siento que va a ser diferente a lo que venía haciendo, eh, tenía ganas de hablar con. Alex Sorita, de la corbata con V. Importante. Muy bien, bueno, ahí ya lo escucharon. Alex, un gran placer poder saludarte, que te hayas tomado el tiempo para estar acá. Contame cómo estás vos, cómo te tiene el trabajo ahí, no sé cómo están a nivel afectación con el tema pandemia, cuarentena. Viste que en cada parte del mundo es distinto el escenario. Sí, bueno, yo por suerte estoy muy bien, toda la gente a mi alrededor está bien. Y bueno, y el gusto es mío de estar aquí, también tengo que decirte. Pues sí, sí que ha afectado, pero yo digamos que vi clara la oportunidad, ¿no? De utilizar este momento en el que todos estamos más encerraditos en nuestras casas para yo crear y también que los demás que están más atentos a sus pantallas presten atención a lo mejor a lo que yo suba. Sabes que yo te empecé a conocer por TikTok, donde sos Ujú. un creador efusivo, por decirlo de alguna forma, y también lo hiciste de una manera muy creativa. Pero bueno, a mí me gusta arrancar por el principio. Me gusta siempre el dicho, hay un dicho acá que dice, que lo dice una presentadora muy conocida de nuestro país, que es el público siempre se renueva. Entonces Ujú. la primera pregunta es simple, pero capaz a veces, para mí es simple, pero capaz a veces para el entrevistado se puede volver un poco difícil. ¿Quién es Alex? Dispara. ¿Quién es Alex ahorita? Alex ahorita es un tipo que se ha equivocado tanto y ha tenido tanto, digamos, tantos problemas a la hora de encontrar trabajo en el sector creativo y de vender lo que es diseño, porque bueno, yo no siempre hice diseño, ¿no? También hice vídeo, etcétera, pero no me quiero ir por las ramas. De vender algo creativo que cuando empecé, digamos, a dar, siempre odié la idea de hacerme freelance. Yo siempre quise trabajar en una agencia, no quería volverme loco buscando clientes y demás. Pero digamos que cuando encontré la forma de hacerlo funcionar realmente es cuando las cosas se pusieron muy interesantes y me gusta tanto todo ese tema que me gusta más hablar de eso que hacerlo incluso, ¿no? Eh, que también hacerlo, pues me encanta, ¿no? Me encanta tener mis clientes, me encanta trabajar con ellos, pero yo creo que Alex ahorita es ese tipo que se dio cuenta de que ser freelance o tener que vender creatividad no tiene por qué ser tan doloroso y cuando encontró que hay una forma de hacerlo bien, que funciona, pues quiso contárselo a todo el mundo. Excelente, es un recurso que se está viendo mucho, ¿no? Últimamente, sobre todo en este tiempo de pandemia, en la parte creativa, ¿no? Siempre hablo de gente compartiendo las herramientas, ¿no? Que utilizan a la hora, desde la producción de un video, desde la generación de contenido para redes sociales, ¿no? Esa solidaridad con los colegas, ¿no? Para compartir lo que uno sabe y no guardárselo, que en definitiva no sirve de nada, porque tarde o temprano se termina sabiendo. Sí, solidaridad y no, hay que ser también un poquito honestos y hay que ser, poner sobre la mesa que hay, digamos, un componente egoísta. Sí. Yo cuando comparto todas estas cosas, evidentemente si no recibiera ninguna atención, a lo mejor dejaría de hacerlo, pero el hecho de que la gente me pague, porque yo considero que la atención que me dan es muy valiosa y el hecho de que me paguen con ella, pues para mí es suficiente como para seguir produciendo y seguir poniendo contenido. Excelente. Hablando de contenido, ¿te acordás más o menos cuándo arrancaste con el tema de la creación de contenido y por qué? Recién comentabas un poco que, si bien hoy capaz yo por lo menos te asocio más con la parte de diseño gráfico, pero Ujú. arrancaste haciendo videos y demás. Realmente
interesarme en este tema llevo interesado mucho tiempo, pero digamos que puede ser que a principios o mitad del año pasado fue cuando empezó a materializar un poco la idea que tenía en la cabeza, porque tenía un poco el complejo este de decir, ¿cómo me voy a poner a hablar de cosas como el negocio del diseño si no tengo tanta experiencia como X y Z, como otras personas, ¿no? Y digamos que para mí fue más un proceso de encontrarme a mí mismo en ese ámbito, en cómo puedo hacer esto de una forma justa, ¿sabes? Que no, yo no quiero engañar a nadie, yo quiero ser honesto, ¿sabes? Yo quiero poner las cartas sobre la mesa, boca arriba. Entonces, yo creo que eso es lo que más tardé. Pero digamos que a principios, no, perdón, a finales del 2019 fue cuando ya empecé, ya, digamos, tenía la identidad corporativa diseñada y demás, porque poco a poco lo fui haciendo y a finales de 2019 empecé a subir cosas, que luego hubo un parón y lo retomé en junio, julio, creo que fue de este año. ¿Y qué tuviste que dejar atrás para llegar hasta donde estás hoy? ¿Hasta dónde estoy? Si estoy empezando. Pero te está yendo bastante bien para estar Me en está yendo este. bastante bien, la verdad es que sí, está teniendo una repercusión que yo esperaba, eh, o sea, yo esperaba tener esa repercusión, pero a un plazo mucho más largo, la verdad. Eh, Perdona, ¿cuál era la pregunta que me hiciste? No, no, ¿qué tuviste que dejar atrás para Ah, que llegar tuve que hasta dejar este atrás. momento, ¿no? En el que estás? ¿Sabes qué pasa? Que cuando estaba, o sea, ese parón que tuve, lo tuve porque estaba trabajando para otro diseñador, que era Arran Segal. Mm. Entonces yo tenía un, digamos, horario de trabajo tan marcado, cada semana tenía que sacar X piezas de contenido, que en lugar de relajarme y de, digamos, moverme hacia otra cosa, lo que hice fue hacer exactamente lo mismo, pero para mí. O Claro. sea, mantuve esa, digamos, disciplina de trabajo, que es algo que siempre me ha costado mucho, tengo que admitir. Es mucho más fácil ser disciplinado para otra persona que para uno mismo. Entonces quise mantener eso para mí y la verdad que si he tenido que dejar algo atrás ha sido, si acaso, tiempo libre. Perfecto. Eh, ¿Estudiaste alguna carrera en específico? Sí, estudié diseño ¿O gráfico. diseño gráfico? Ujú. Pero viste que habías comentado que, bueno, en su momento habías empezado con tema de videos. Escuché en una charla que se hizo un poco con el tema video. ¿Te gusta mucho lo que es el videoclip y Sí. demás? ¿Esa parte también tenías como alguna formación o quizás fue más de forma autodidáctica? Hoy en YouTube encontrás todo, por ejemplo. Sí, tuve una formación de 2 años en un curso que no sé cómo será en comparación con Argentina, pero en Mm. España se llaman ciclos formativos y Sí, son sí. como 2 años antes de la universidad, ¿no? Y bueno, ahí digamos que hacía muchos cortos, hacía mucho también temas relacionados con las artes escénicas y demás. Pero lo que más la verdad, se me quedó fue hacer esos vídeos musicales con mis amigos que hacen mucho rap y demás. Entonces, sí, lo sigo haciendo hoy en día de una forma muy como hobby total, no, no me lo tomo para nada en serio. Es mi, digamos, tubo de escape creativo, donde ahí pongo cosas que a lo mejor no puedo poner en mi trabajo más profesional. Y sí, por ahí fue por donde empecé, pero donde empecé realmente fue de pequeño, con la música. La música fue realmente lo que me llevó todo ese, fue el origen Es el origen. de todo. El cable a tierra, digamos, que también Sí, se utiliza acá. totalmente. Y hablando un poquito de esto también, y creo que lo escuché en una entrevista que tuviste hace poco, por ejemplo, este tema de los videos, vos hoy en día lo haces más de hobby, o sea que no le cobrás a ese amigo o a ese cliente, ¿no? Ujú. No, o sea, solo hacerlo con amigos. Si un cliente, bueno, si un cliente de repente ve trabajo mío de vídeo y se pone en contacto para eso, pues ya no lo estoy haciendo para yo disfrutar, estoy haciéndolo para otro fin. A lo que quiero llegar con esto es, todos al principio, cuando arrancamos, sobre todo en este rubro, necesitamos un portfolio. Y muchas veces terminamos haciendo trabajos por menos de lo que se debería cobrar o hasta a veces no cobrando. Mi Sí. pregunta es, ¿recomendás trabajar por poca plata o hasta gratis al principio para formar, tener como ese portfolio, tener una cantidad de contenido? O no sé, ¿qué opinas al respecto de eso? Opino que depende. Depende del tipo de oportunidad que se te presente.
si de repente tienes la oportunidad de trabajar con una persona a la que admiras mucho y le puedes regalar a lo mejor 2 semanas o 2 meses de tu tiempo, y si después de esos 2 meses esa persona, si quiere darte una oportunidad, te la da, y si no, pues sigues tu camino, en esos 2 meses vas a aprender una barbaridad. Sin embargo, que regales tu trabajo al primero que aparezca porque dice que le gusta tu portafolio, ahí sí que veo un problema. Veo un problema porque en realidad suele pasar que clientes de estos que se quieren aprovechar de los diseñadores o de otros tipos de creativos, lo que hacen es un poco pinchar a su ego, ¿no? Decirle, es que me gusta mucho tu trabajo, para que accedan, ¿no? El hecho de que te guste mi trabajo no significa que yo lo tenga que hacer de forma gratuita. De hecho, vale, te agradezco mucho que te guste mi trabajo, pero a lo mejor ni siquiera soy yo la persona que necesitas para resolver tu problema. Yo lo que haría, lo mejor que he hecho yo antes de empezar a cobrar, digamos, unas cifras de las que me pueda sentir orgulloso, lo mejor que hice fue encontrar la agencia para la que yo quería trabajar. Como te dije antes, lo que tenía yo en mente siempre era trabajar para una agencia, pero me abrió muchas puertas a hacer esto. Fui a la agencia con la que quería trabajar y les dije que los admiraba mucho, que me gustaba mucho lo que hacían, y qué les parecía si podía hacer yo un proyecto ficticio en base a un cliente suyo, un rebranding o lo que sea, y que así ellos valorarían si vale la pena, pues a lo mejor darme unas prácticas o unas pasantías, creo que lo llaman allí. Y me dijeron, vale, perfecto, tuvimos una llamada de media hora, me compartieron un montón de datos del cliente y en base a eso yo hice mi brief. Hice un proyecto de rebranding y ellos no me contrataron, no me volvieron a decir nada, pero ese proyecto me abrió un montón de puertas. Un montón de gente se empezó a poner en contacto conmigo y a decirme, este proyecto es real, esto es lo que van a hacer a partir de ahora. Y yo, no, esto es un proyecto mío ficticio. De hecho, era de una marca de refresco que es bastante popular aquí en Canarias. Y claro, la marca, o sea, está feo que lo diga, pero la verdad es que no tiene un branding, branding más bonito. Y yo sí que me trabajé, creo que una cosa bastante potente, y eso pues de repente me abrió puertas con mis primeros clientes y ahí fue donde progresé realmente. Lo que se suele llamar, ¿no?, serendipia, ¿no? Como estás yendo por un camino y de repente te aparecen otras oportunidades a los costados, digamos, ¿no? Donde tú no las veías, exacto. Y hablando un poco de marca, ya que tocaste el tema, cuando trabajas para una marca, ¿cómo haces para mantenerte fiel a tu estilo a pesar de lo que pueda querer el cliente? Nombrabas recién el ejemplo, por ejemplo, de esta marca de refrescos de ahí de Canarias, que capaz el branding es horrible, pero pasa que hay clientes necios en el que no, yo quiero esto y preferís trabajar así, es preferible a veces decir que no. Voy a hacer una pequeña diferencia. Cuando Claro. dices estilo, lo primero que yo entiendo es, o lo que puede entender mucha gente es a lo mejor el estilo como diseñador, ¿no? Claro. Como creador. Yo personalmente no creo que tenga un estilo. Tendré un estilo de forma accidental, pero siempre procuro adaptarme a lo que necesita el cliente. Si yo no me puedo adaptar a lo que necesita el cliente, entonces yo no soy el diseñador que necesitan otro. Dicho esto, si lo que quieres decir es que un cliente, lo que tú dices, un cliente testarudo que quiere, no, mira, yo quiero que me hagas esto, yo no quiero hacer estrategia, que la estrategia sí que forma parte de mi proceso, forma parte de, para conseguir estas cosas que he conseguido en el pasado, necesitamos hacer estrategia, porque es la forma que yo tengo que trabajar. A mí no se me ocurre ir a, qué sé yo, Howard Shore, que es el compositor de la banda sonora del Señor de los Anillos, y decirle, no, mira, usted no va a hacer lo que hace siempre, usted va a hacer lo que yo le diga. No, ese señor sabe exactamente lo que hace. Entonces, si tú quieres el tipo de resultados que yo le he dado a otra gente, tengo que seguir mi proceso. Y si tú insistes en que no haga mi proceso, entonces yo no soy la persona adecuada. Y creo que eso responde a tu pregunta más del estilo, ¿no? De mi forma de trabajar. Si mi forma de trabajar no funciona contigo, yo lo que suelo hacer es no desaparezco, ¿no? No digo, no, lo siento, chao. No, sino lo que les digo a lo mejor es lo que usted necesita quizás sea este tipo de trabajo, me suena que este diseñador le puede ayudar o me suena que este otro creativo le puede ser útil. Es un poco también, ¿no?, como educar al cliente de cierta manera, ¿no?
Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Lo de educar al cliente a mí me da un poco de repelús, si te digo la verdad. Me causa rechazo porque si yo voy a un taller Mm. y yo quiero que me arreglen mi coche, no quiero que el mecánico me empiece a educar. No quiero que me empiece a decir, es que claro, si usted no mantiene esto, si usted no cuida de esto y me empieza a echar una bronca porque el coche está en mal estado, mira, yo no quiero que me eduques. Yo vengo aquí a que me lo repares. Y si me dices lo que cuesta, yo te lo pago y lo que quiero es irme y que el coche siga funcionando tan bien como siempre. Pues esto pasa un poco lo mismo. Yo no creo que los diseñadores o los creativos tengan que educar al cliente. Hay clientes que de manera natural son muy curiosos y quieren saber más sobre tu proceso y bueno, de forma amistosa, evidentemente, yo digo, mira, así es como lo hago yo o esto es lo que hago y tal. Pero educar en el sentido de que un cliente tiene que conocer tu profesión para que tú hagas bien tu trabajo, me parece peligroso eso. Perfecto. Genial, genial ese comentario, esa forma de pensar, ¿no? Porque está bueno. Ujú. Obviamente yo no me hacía referencia de, como decimos acá, de sobrar al cliente, ¿no? Como darle a entender, che, no entendés nada, haceme caso a mí, soy el profesional y para algo me estás contratando, ¿no? Pero quizás muchos diseñadores sí que pecan de eso, ¿no? Y lo Sí, ves sí, en los sí, memes o en los chistes por que hay eso por te ahí, preguntaba. que parece que están en un pedestal y no se les puede Sí. bajar de ahí, ¿no? Che, y hablando ya un poco más de contenido, ¿en qué lugares, cosas, libros, también puede ser, encontrás inspiración para el material y el trabajo que vos haces? Mm, me gusta mucho esa pregunta. Va variando un poco, ¿no? Dependiendo del momento en el que yo me encuentre también a nivel personal, de lo que más me apetezca consumir. Pero ahora, por ejemplo, estoy consumiendo mucho a Jordan Peterson, que es un psicólogo muy conocido. Bueno, a lo mejor estoy metiendo la pata, a lo mejor es un psiquiatra, pero bueno, que es un académico eh, que entra muy en detalle sobre la psique humana y demás. Hace poco hiciste, Eh, ¿no? Como un video relacionado con respecto a la psicología en el diseño, si sí, no me equivoco. exacto, lo hice con un psicólogo que es diseñador también. Y me interesa mucho, en general, la política, me interesa muchos aspectos que no tienen nada que ver con el diseño, pero que de repente ves una cosa y la atas. Y bueno, a mí lo que en realidad, creo que lo demuestro en la corbata, ¿no? Lo que realmente me interesa no es a lo mejor este estilo de diseño, esta tipografía o lo que sea. Lo que me interesa en realidad es un poco todo lo que tiene que ver con el diseño que no es diseño. Claro. Mm. Y en cuanto al contenido también hablando, ¿no? ¿Preferís cantidad o calidad? A veces, viste, menos es más. En este caso, yo prefiero cantidad. Cantidad. Te voy a explicar por Te qué. lo pregunté a propósito porque te he escuchado decirlo y yo Sí, capaz, yo soy más de la calidad, pero obviamente respeto, pero me gustaría saber el por qué. yo también pensaba así. Y resulta que cuando yo empecé a trabajar con Ran Segal, por ejemplo, tenía metas bastante ambiciosas, ¿no? De crear mucho contenido a la semana y demás. Y te das cuenta de que cuando tienes que crear tantas cosas a la semana, no le puedes dedicar más de X tiempo a cada cosa o de no centrarte en aquellas cosas que para ti a lo mejor son importantes, pero que a la hora de la verdad a la gente que te escucha o a la que te oye, perdón, que te ve o que te lee, no es tan importante. Qué sé yo, que el texto esté perfectamente alineado, que la imagen sea espectacular. Quizás no sea lo más importante, quizás lo más importante es el contenido y la idea que quieres transmitir, en lugar de que se quede sin transmitir a la hora o al día correspondiente, porque tú tienes un complejo tienes una inseguridad a lo mejor a la hora de presentarlo. Y también digo mucho cantidad porque a través de la cantidad es como mejoras, ¿sabes? Yo me he dado cuenta de que posteando muchas veces posteo contenido y digo, y esto también es interesante. Digo, posteo contenido, este post no va a funcionar bien, ¿sabes? Yo mismo lo estoy posteando y digo, esto no va a funcionar bien. Y de repente, sorpresa en mi cara, ¿sabes? Y de repente me llevo la lección de humildad de mi vida y me dice la gente, esto es lo que queremos. Queremos más de esto, no de lo otro. Y yo estaba pensando que esto era la calidad, ¿sabes? O sea, que muchas veces
nuestro propio concepto de calidad en realidad actúa como un muro, como un limitante, en lugar de dejarle a la gente que decida si lo que estás haciendo es bueno o malo. Lo asociamos mucho además con el perfeccionismo, ¿no? Que es como, es muy entrar en el detalle, en el detalle, en el detalle, y es como que se termina Sí, postergando esa subida o esa muestra de ese contenido que estás trabajando. el perfeccionismo no es otra cosa que es una manifestación de la inseguridad. Ujú. Y al final el perfeccionismo hace que no termines las cosas. Y vos hablas mucho también de hacerse amigo del fallo, de los fallos, de los Ujú. errores. Sí. ¿Por qué? Ujú. Pues porque creo que le damos demasiada importancia, sinceramente. Por lo menos yo a nivel personal quizás me he obsesionado mucho con lo que significa para mí el error y después llega el error y tampoco ha sido para tanto. Y de hecho, la próxima vez que lo intento ya voy con otra mentalidad mucho más madura a la hora de afrontar el problema. Una de las cosas que a mí me, digamos, me ayudó muchísimo a poner esto en perspectiva fue el documental de Michael Jordan, el de The Last Dance, El último baile. A mí ese documental se lo recomiendo a todo el mundo porque es, independientemente de que te guste el baloncesto o no, porque te da una perspectiva sobre el error, y también si aquellos que conocieran a Kobe Bryant, las cosas que decía y demás, iba mucho también por eso, equivócate, 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 no le tengas miedo. Y de hecho, dentro del error hay una cosa también que es el rechazo, ¿no? Hay mucho miedo al rechazo, que nos rechacen a cualquier nivel, ¿no? Y me acuerdo que Chris Do de The Future una vez puso un ejemplo de una cosa que él hacía que me llamó mucho la atención, que era intentar ser rechazado por lo menos una vez al día. Y de forma activa. Y entonces lo que hacía era a lo mejor ir a la cafetería y pedir un café gratis o probaba un montón de cosas, ¿no? Y entonces encontraba realmente dónde está el límite de dónde puedes empujar, ¿sabes? De las relaciones humanas, de qué es tan correcto o no tan correcto, de no asumir nada. Y que se sorprendía que muchas veces la gente decía que sí a cosas que él pensaba que no. Está bárbaro lo que decís. Mm. Pasando un poco más a... tocabas el tema de metas recién. Y Mm. un poco más de ponte la corbata con B corta, como le decimos acá, o A ver, corta. B chica creo que le dicen ahí, ¿no? No, V. Eso es V, V. V. Ajá. Contame un poco de ponte la corbata, cómo nació, cuál es la meta principal que tenés con este proyecto tuyo. Yo creo que la meta principal a nivel personal, a nivel de comunidad, yo creo que varía un poco. A nivel de comunidad, yo veo que la comunidad creativa hispana, tanto en Latinoamérica como España, está como 10 pasos por detrás de la anglosajona. Creo que hay muchos temas de los que no se están hablando en la comunidad hispana, que se está hablando de si se está usando la última versión de Photoshop, de si, no sé, cosas absurdas, cuando en realidad deberíamos estar hablando de cosas mucho más importantes, que luego, ya te digo, te vas a la comunidad anglosajona y hay como muchísimos perfiles tocando temas súper interesantes, cada uno desde su punto de vista, de su personalidad, ¿no? Yo sabes donde lo noto mucho, yo estoy muy enloquecido últimamente con todo lo que tiene que ver con experiencias de usuarios, con el UX. Mm, Ahí lo por noto mucho, ejemplo, lo noto muchísimo. el nivel es que es incomparable. Entonces creo que en la comunidad hispana tenemos un montón de cosas muy valiosas que no tienen la comunidad anglosajona. Muchas de ellas, perdona que voy a asegurarme de que no se me apague la cámara. Muchas de ellas, sobre todo, vienen a raíz de la individualidad, no individualidad, perdón, sino de la em, identidad que tienen los distintos países latinoamericanos, ¿no? O ya no países, regiones. Ese tipo de variedad cultural, por ejemplo, no la goza Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos puede que la goce, pero países como Australia, países como Reino Unido, sí, tienen multiculturalidad, por supuesto, pero no sé, es como que, por ejemplo, un pakistaní viviendo en Reino Unido o un latino viviendo en Estados Unidos, el pakistaní sigue siendo pakistaní y el latino sigue siendo latino.
En cambio aquí todos tenemos creo que un caldo de cultivo muy interesante que no estamos terminando de explotar, y precisamente porque nos estamos perdiendo en debates absurdos y no estamos poniendo el énfasis que deberíamos estar poniendo en temas de negocios, de lo que tú has dicho, por ejemplo, de UX, y de cosas que son mucho más importantes. Sí, perdemos energía en detalles que no deberíamos ponerle tanta atención, ¿no? Sí, yo vi ese hueco clarísimo, ¿sabes? Es como todos los perfiles de diseño que sigo, que me parecen buenos, que realmente buenos, tipo Marco Creativo, por ejemplo, buenísimo, ¿no? Es indiscutible el valor del canal de ese hombre. No, sin embargo, no habla de estos temas. Y alguien perdón, no quería decir eso. Que quiero decir que Marco Creativo, por ejemplo, su fuerte está claro que su pasión es el diseño y todo aquello que tenga que ver con tipografía, composición. El tipo es un maestro, pero echo de menos una figura hispana que tenga pasión por esto, y llega el momento en el que dice, si no lo hace nadie, ¿sabes? A lo mejor tengo que hacerlo yo, a lo mejor me corresponde a mí. Y está perfecto y lo abordás muy bien, déjame decírtelo ya que tengo la Muchas oportunidad. gracias. Quisiera hablar un poco de creatividad. Ujú. Y voy con una pregunta bastante directa. ¿Existe el proceso creativo o las Por ideas caen supuesto. del cielo? No, por supuesto que existe. Y de hecho, mi proceso creativo lo he intentado materializar lo máximo posible, dejarlo en pasos concretos lo más claramente posible para cuando yo le mando una propuesta a un cliente o algo, sepa exactamente qué es lo que puede esperar. Porque muchas veces los clientes tienen miedo a eso, y es normal, tienen miedo a, vale, voy a pagar tanto dinero, que es un montón, a lo mejor, Sí, y porque no sé exactamente qué va a pasar. al fin y al cabo vos estás vendiendo un servicio que no es tangible. Exacto, Es como los seguros de exacto. vida, por ejemplo. Exacto, o como contratar a un abogado. Exacto. Si tú tienes un problema legal y de repente tiene algo que ver con una parte de la ley o del derecho que nunca te ha dado por estudiar o por mirar, y vas al especialista, y el especialista, en lugar de decirte, no te preocupes, esto es lo que va a pasar a partir de ahora, te dice, déjalo en mis manos, son $10,000. Es un poco como, Sí, sí, sí. o sea, explícame un poco qué es lo que va a pasar al menos. Aunque yo no tenga ni idea, pero dime un poco. Entonces creo que es súper importante, y lo que tú has dicho de aquellos creativos que no tienen un proceso están cayendo digamos, en el vacío de los amateurs, ¿no? Están siendo percibidos como auténticos amateurs. Ellos pensarán que a lo mejor se percibirán a sí mismos como seres de luz que son Claro. capaces de crear, no como los demás mortales, pero la verdad Que es la, que que la no. inspiración viene sola y, como diría Picasso, te tiene que agarrar trabajando. Exacto. Y además, que yo siempre intento poner mucho énfasis en esto, ¿no? En la diferencia de arte y diseño, que no menosprecio el arte para nada, que de hecho creo que ambas se compenetran muy bien, y los diseñadores podemos aprender Son infinidad complementarias. del arte. Exactamente. Pero son también antagónicas. Mm. El diseño y el arte son cosas totalmente distintas. Si no, no existirían escuelas de arte y Sí, sí, diseño. sí, Sí. obvio. Y hablando un poco más de creatividad, Ujú. si hay creatividad, hay bloqueos. Por ¿Cómo supuesto. luchas contra un bloqueo creativo? ¿En tu experiencia personal o en lo que podés aconsejar? Sorpresa, con proceso. Cuando tienes un proceso es más fácil simplemente ceñirte a él, que a veces ciñéndote al proceso unos días estás más creativo, otros menos. Bueno, vale, si estás más creativo, mejor para ti. Pero esto es como todo. Y también lo que hablamos antes de la cantidad, el hecho de que te acostumbres a un ritmo de trabajo alto, tener que producir, qué sé yo, como estoy yo ahora, no sé en cuántas piezas estoy entre 30 o 40 piezas de contenido a la semana. Cuando estás así a ese nivel, y creo que puedo hacer más, como que no tienes tiempo de poner excusas, no tienes tiempo de, ¿sabes? Porque hay que sacar el trabajo adelante. Y como decía, no me acuerdo ahora del tipo que dijo la frase, pero era algo así como, eh, la inspiración es para los amateurs, los demás no vamos a trabajar. Evidentemente, si estás inspirado, si tienes un buen día y demás,
va a ser genial porque vas a ser mucho más productivo, a lo mejor vas a tener una idea brutal, pero no puedes esperar a la inspiración. El bloqueo, pues hay formas de resolverlo. Yo creo que he hecho algún post sobre eso. Sí, por eso te Eh, preguntaba. sí, pero vamos, que los bloqueos, un mecánico no se bloquea, ¿sabes? Imagínate que llamas al fontanero, no, hoy no puedo trabajar, que estoy bloqueado. Sí, a veces hasta quizás la solución es tan simple como el hecho de salir a caminar 20 minutos, a que te entra aire fresco en la cabeza, aunque sea. Tan sencillo como eso. O ir a comer con un amigo Claro. o cualquier cosa. Sí, sí. Eh, Trabajás, bueno, obviamente tenés tu contenido propio para lo que es Ponte la Corbata, tenés también el trabajo diario para tus clientes. ¿Cómo haces entre estos dos mundos, por decirlo de alguna forma, para hacerte el tiempo para tu contenido propio? ¿Te cuesta llevar a cabo eso o tenés como una agenda o A ver, una directiva casi de, bueno, este tiempo es mm, para mí? hasta ahora no he tenido clientes por lo que te había comentado de que dejé el trabajo y justo me puse con la corbata, ¿no? De repente me salió un cliente el otro día y estoy viendo a ver cómo lo encajo. Creo yo por digamos, las deadlines que me ha dado, las fechas límite y demás, que lo voy a sobrellevar bien, que voy a tener que trabajar un poco más al día, pero no creo que vaya a ser una gran carga. Si de repente eso fuera a ser así, pues seguramente lo que haría sería o debatir con el cliente, revisar el presupuesto y ver por qué estamos tardando tanto, por qué no está saliendo como él a lo mejor en un principio me dijo que tenían que ser las cosas. Y de ser así, pues intentar delegar el trabajo a lo mejor a otro creativo. Yo lo superviso, yo me aseguro de que todo vaya a salir bien, tal y como el cliente se puso en contacto conmigo porque se había puesto en contacto con otros creativos y no le gustó lo que vio y dijo, mira, yo quiero que tú, aunque no lo hagas, quiero que lo supervise. Entonces, que al menos cuente con eso. Perfecto. Eh, bueno, la cuarentena es una situación mundial que nos afectó a todos en todo Ujú. el mundo. Quizás hoy en algunas partes está como más ya liberándose. Bueno, ahí en España no sé ahora si volvieron a fase Está 1. bastante mal la cosa, sí. Bueno, y acá nosotros como que estamos acá y allá vemos que está todo bien, pero capaz no está todo tan bien como uno No, ve. no. Y mismo en nuestro país es como que se relajó mucho el mundo con respecto a eso. Y a Ujú, muchos, sobre todo en el rubro creativo creo, y artístico, creo que afectó bastante. ujú. ¿Tuviste altibajos en ese sentido, en lo personal, por no saber qué podía llegar a pasar o algo parecido? Sí que reconozco que cuando, por ejemplo, Ram me dijo que no podía seguir contando conmigo, a mí me dio miedo. Me dio miedo el hecho de decir, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Porque a lo mejor en otra situación no lo veo como un problema. También creo que depende del tipo de creativo. Si de repente eres diseñador web, vas a tener mucho trabajo, ¿sabes? Si de repente te dedicas más a las artes escénicas, como le ha pasado a gente que la conozco, pues ahí vas a sufrir. Y esto es cuestión de adaptación, de supervivencia y la verdad es que a mí en lo personal sí tuve mi momento de crisis, por llamarlo así, de decir no sé qué va a pasar, pero ahora mismo, digamos, con lo que estoy encaminando con la corbata, creo yo que es una idea a prueba de coronavirus por ahora. Sí, Y ahí como que a partir de ahora es como que ya tenés que pensarlo todo a prueba de pandemia sí, mundial. ¿no? Porque a lo mejor pasa mañana nos quedamos sin internet y ya, Sí, sí, por qué sé eso. yo, es que no sé. Bueno, pero parece una tontería, pero para los que pasamos a trabajar home office, el tema internet, dependiendo obvio de la conectividad que tiene cada país, acá es un problema en Argentina, lo admito. Un Ujú. día te quedaste sin internet y trabajás 100% con la computadora, tenías que ver de salir corriendo a algún lado para poder trabajar, básicamente, porque no. Pero bueno, es una cuestión también, ¿no?, de adaptación a esta nueva normalidad. Mm, sí. Eh, para No, fin. iba a decir que al final te tienes que adaptar, Sí, sí, que sí. es eso.
Para ir finalizando, así no te robo más tiempo, gracias de nuevo por tomarte este tiempito conmigo. 2 preguntas simples como para terminar. ¿Qué metas tenés a futuro? Puede ser a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Con la corbata, pues Sí. tengo metas. Me gustaría, de hecho estoy ideando ya un curso, pero me gustaría, la próxima semana subo un vídeo para recibir un poquito de feedback, a ver qué me dice la gente en YouTube, porque me gustaría saber realmente qué es lo que ellos creen con qué les puedo ayudar, ¿sabes? Pues eso, estoy ideando un curso, me gustaría, bueno, cuando termine la pandemia estaría bien poder ir a sitios a dar alguna charla o a poder, pues eso, ir allí en persona a ayudar a creativos. Eso es un poco lo que tengo pensado. Ahora mismo me estoy enfocando en aportar el mayor valor posible, ver a dónde me lleva y a partir de ahí pues tomar decisiones. Pero no tengo planes a grandes rasgos, pero no lo tengo bien definido. Perfecto. Y estoy seguro que te va a ir muy bien con eso y va a ser muy bienvenido también ese valor que querés aportar. Eso espero. Ale, para finalizar, una pregunta profunda, si se quiere. Sí. ¿Qué le podías dedicar recomendar a alguien que quiere dedicarse a lo que ama como vos? Viste que a veces cuesta mucho salir de la zona de confort. Sí. Vos lo hablabas un poquito al principio. Yo pienso en mí, ¿no? Cuando era más jovencito, a lo mejor y tenía muchas inseguridades o no sabía muy bien dónde estaba mi pasión, no sabía muy bien dónde poner mis esfuerzos. Siempre busqué un poco, por recomendación de tus padres o de la sociedad, no sé, lo que daba dinero. Y al final te llevas la sorpresa de que a lo mejor lo que da dinero no te gusta. Yo lo que recomendaría es que más que enfocarte en qué estás haciendo o en cómo lo estás haciendo, simplemente hazlo, haz algo, lo que sea, pero camina hacia adelante, que a lo mejor no has dado todavía con tu camino, pero si no te mueves, nunca vas a dar con él. Muévete, es lo único que si pienso yo así en retrospectiva, me habría gustado caminar más, por así decirlo. Y equivocarse, ¿no? Como decís vos. Sí, no tener miedo a eso. Ale, me encantó charlar con vos, me encantó. Para mí sos un exponente creativo excelente y aparte es como la primera charla que pudo traspasar las fronteras, que era un poquito la idea a la hora de retomar estos podcasts. Espero que la hayas pasado bien, te hayas sentido cómodo y bueno, de mi parte acá en Argentina a disposición tuya para lo que necesites cuando sea. Nada, lo mismo digo, Lucio, y si me quiere volver a invitar, estaré encantado porque me encanta tener conversaciones así. No me cabe ninguna duda de que va a haber algún reencuentro seguramente. Gracias nuevamente, espero que la hayas pasado bien. Para recordarle antes a la gente por dónde te pueden seguir, las redes sociales, tu canal de YouTube. Pues estoy en casi todos lados, creo. Como Ponte la Corbata, con V o V chica, como le dices tú. Con V corta. O V corta. Y normalmente donde posteo de forma nativa es en Instagram, en YouTube y en TikTok. Ahí es donde van a encontrar el contenido que primero postee, va a estar ahí. Y TikTok lo recomiendo bastante, porque aparte lo mostrás de una forma como el loop perfecto, ¿no? Porque arrancás como por el final, vuelvo a arrancar y arranca en sincro perfecto. Eso me voló la cabeza. Sí, tuve esa idea un día, vi que funcionó bien, que la gente que lo comentaba, digo, bueno, pues nada, intentaré que sea mi firma. Me parece estupendo. Bueno, Ale, de nuevo, muchas gracias y a los que nos están escuchando, bueno, mi consejo, síganlo. Y pueden escuchar este podcast, acuérdense, por Spotify y lo pueden ver también por YouTube si quieren. Así que bueno, nada, Ale, mil gracias y muchos éxitos en lo que queda del año y los proyectos que tengas. Igualmente, Lucio, un abrazo. Un abrazo a todos y gracias de nuevo por acompañarme en este capítulo de Tenías ganas de hablar. Muchas gracias.